Ты не знаешь, где мой телефон? Где твой телефон? Да, где мой телефон? Ты в сумке смотрела? Смотрела. У тебя есть карман? Ты в кармане смотрела? В кармане тоже смотрела. Может быть, он на столе или на диване? Ты смотрела там? На столе смотрела, в сумке смотрела, в кармане смотрела. Не знаю, где мой телефон. Тогда я не знаю, где твой телефон. Привет, дорогие друзья! Hoy quiero hablar con vosotros sobre el caso prepositivo. Это сумка, а это телефон. Это sumka, a это телефон. Como veis, aquí nombramos los objetos y por eso están en su forma inicial, en su forma básica, en caso nominativo. Esto ya hemos aprendido en mi clase anterior. Si aún no sabéis qué es caso nominativo y cuándo se usa, entonces tenéis que mirar este video. Pero si queréis decir que el teléfono está en el bolso, entonces en este caso ya aparece caso prepositivo. La palabra que indica el lugar, en este caso bolso, es lugar donde se encuentra el teléfono. Entonces, palabra que indica el lugar donde se encuentra algo o alguien, la tenemos que poner en caso prepositivo. Entonces, la primera situación cuando se usa caso prepositivo. Si queréis decir que algo o alguien está en algún lugar, entonces este lugar tenéis que poner en caso prepositivo. En este caso, lugar indica la palabra sumka. Entonces, sumka tendremos que poner en caso prepositivo para decir esta frase, que el teléfono está en el bolso. La frase será: Телефон в сумке. Телефон в сумке. El teléfono está en el bolso. Palabra sumka ya he puesto en caso prepositivo, sumke. ¿Veis que palabra un poco ha cambiado, verdad? Sumka, nominativo, forma básica de diccionario. Sumke, palabra está en caso prepositivo. Телефон в сумке. Teléfono está en el bolso. Ya os habéis fijado que en ruso no se usa el verbo estar. Ya lo tenéis que saber, que en ruso verbo estar se omite, no lo usamos en las frases. Estoy en el parque. Я в парке. Я в парке. Estoy en el parque. Como veis, verbo estar no usamos. Sin embargo, en ruso usamos siempre pronombre personal. En español no lo usamos. En español decimos estoy. No decimos yo estoy en el parque, ¿verdad? En ruso sí que decimos yo estoy en el parque. En ruso pronombres personales siempre se usan. Muy bien, ahora ya sabéis primera situación cuando se usa caso prepositivo. Si quieres decir que alguien o algo se encuentra en algún lugar, este lugar tenéis que poner en caso prepositivo. Muy bien, esto ya hemos entendido, ¿no? Es bastante fácil. Ahora nos toca aprender qué terminaciones exactamente tenemos que poner a la palabra para convertirla en caso prepositivo. ¿Qué terminaciones tenemos que añadir a palabra sumka para que sea caso prepositivo? Otra vez os quiero recordar una cosa, que en ruso para hacer casos es muy importante saber de qué género es la palabra. Ahora lo vais a ver por qué es tan importante. Entonces vamos a ver las terminaciones que corresponden a caso prepositivo.
Aquí veis una tabla que está repartida en 3 columnas. Primera columna corresponde a género masculino, segunda columna corresponde a género femenino, tercera columna corresponde a género neutro. Entonces, vamos a ver por columnas. Primero estamos con columna número 1, masculino. ¿Qué significa esto? Entonces, esto quiere decir que si vuestra palabra que queréis poner en caso prepositivo es masculina y acaba en consonante, entonces para convertirla en caso prepositivo tenéis que solamente añadir letra Y. Consonante no quitamos, muy importante. Entonces, por ejemplo, tenemos palabra stol, ¿vale? Queremos decir que el libro está en la mesa. Nos toca prepositivo, ¿verdad? Mesa tenemos que poner en caso prepositivo. ¿Por qué es esta situación exactamente? Que algo o alguien se encuentra en algún lugar. Libro está en la mesa. Muy bien, mesa tenemos que poner en caso prepositivo. Analizamos. Palabra stol, ¿de qué género es? Es masculino. Muy bien. Acaba en consonante. Perfecto. Entonces, para convertir esta palabra en caso prepositivo, solamente tenemos que añadir letra Y, sin quitar nada. Y al final tenemos столе. Книга на столе. Esto si nuestra palabra es de género masculino y se acaba en consonante. Después, hay también palabras masculinas que acaban en signo blando. Las palabras masculinas que acaban en signo blando, para convertirla en caso prepositivo, tenemos que quitar signo blando y añadir letra Y. La misma terminación de antes, letra Y, pero signo blando se quita. Por ejemplo, queremos decir que una palabra está en el diccionario. Diccionario tenemos que poner en caso prepositivo. Словарь, словарь, diccionario. Acaba en signo blando. Es una palabra masculina. Entonces, para convertirla en caso prepositivo, quitamos signo blando y añadimos Y. Y tenemos словаре. Словаре. Словарь, словаре. Si palabra masculina acaba en I, tenemos que quitar esta terminación y añadir terminación II. Por ejemplo, санаторий. Санаторий sí que es una palabra masculina, tenemos que quitar últimas 2 letras y añadir II. Санаторий. Tenemos санаторий. Pero lo que pasa, si miráis esta columna, os quiero decir una cosa importante, que mayoría de las palabras masculinas son que acaban exactamente en consonante. Entonces será esta situación, consonante no se quita, se añade Y. Mayoría de las palabras. Hay muy pocas palabras masculinas que acaban en signo blando. Hay todavía menos palabras masculinas que acaban en I. Por eso no os tenéis que liar, quizás nunca vais a usar estas palabras. Lo más importante de esto es que palabra masculina que acaba en consonante le tenéis que añadir terminación Y, sin quitar nada. Стол, столе. Ya tenemos caso prepositivo. Город, la ciudad. Город, palabra masculina, claro, porque acaba en consonante. Город, para ser prepositivo, tenemos que añadir solamente letra Y. Y tenemos городе. Городе. En la ciudad. В городе. Vivo en la ciudad. Я живу в городе. Muy bien, palabra город hemos convertido en caso prepositivo. городе. Añadiendo terminación Y. Segunda columna.
Si vuestra palabra, la que queréis convertir en caso prepositivo, es de género femenino, entonces, si esta palabra acaba en A tenemos que quitar y añadimos ye. Книга, palabra femenina que acaba en A quitamos y añadimos. Книге, книге. Si palabra femenina acaba en ya tenemos que quitar y añadimos ye. Por ejemplo, семья. Семья, palabra femenina que acaba en letra ya quitamos y añadimos. Tenemos семья, nominativo, семье, ya prepositivo. Palabras femeninas que acaban en signo blando. Para convertir esta palabra en caso prepositivo, tenemos que quitar signo blando y añadimos y. Por ejemplo, кровать, cama. Para decir en la cama, tenemos que palabra cama poner en caso prepositivo, ¿verdad? Porque es lugar donde se encuentra alguien o algo. Entonces, palabra кровать es femenina. Aquí una cosa muy importante, que hay palabras que acaban en signo blando y son masculinas, y hay palabras que acaban en signo blando y son femeninas. Estas palabras las tenéis que memorizar tal cual, pero no son muchas. Son muy pocas palabras de este tipo, pero no podéis saber de qué género es, porque no os indica claramente la terminación. Porque como veis, en columna primera también vemos signo blando. Entonces, palabras que acaban en signo blando pueden ser de género masculino o de género femenino. Estas palabras tenéis que memorizar. Entonces, si palabra femenina acaba en signo blando, lo quitamos y tenemos que añadir letra I. Por ejemplo, кровать, cama, в кровати. Ya está en caso prepositivo. Si palabra femenina acaba en iya, entonces la tenemos que quitar y añadir terminación ii. Esto toca a mayoría de los países, nombres de los países. Por ejemplo, Испания. Испания tiene terminación iya. Iya quitamos y añadimos ii. Y tenemos Испании. Я живу в Испании. Vivo en España. Entonces, esta terminación es muy importante para nombres de los países. Англия, Inglaterra. Я живу в Англии. Ya tenemos palabra Anglia en caso prepositivo, Anglii. Y neutro, última columna. Si palabra neutra acaba en letra O tenemos que quitar y añadir letra Е. Окно. Palabra neutra que acaba en O quitamos, añadimos Е. Y tenemos en prepositivo окне. Muy bien. Si palabra neutra acaba en letra Е, no le tenemos que quitar nada y no tenemos que añadir nada. La dejamos tal cual. Por ejemplo, море, el mar, море, palabra neutra acaba en Е. Lo dejamos así, tal cual, en caso prepositivo. Si palabra neutra acaba en IE, entonces lo tenemos que quitar y poner II. Por ejemplo, здание, edificio, здание. Palabra neutra que acaba en IE, lo quitamos y tenemos здании, añadiendo terminación II. Muy bien, en este momento os puede parecer un poquito complicado, ¿no? Pero como he dicho, por ejemplo, lo de palabras masculinas, que mayoría de las palabras que existen en lengua rusa, que son masculinas, acaban en consonante. Entonces tenéis que entender muy claro que si palabra masculina, por ejemplo, acaba en consonante, entonces tenéis que añadir terminación ye para convertirla en caso prepositivo.
Todo el resto de las palabras masculinas que, por ejemplo, acaban en signo blando, donde tenéis que añadir ye también, pero el signo blando se quita. Son muy pocas palabras de este tipo. Otras palabras masculinas que acaban, por ejemplo, en i, es todavía menos. Son poquísimas palabras, pero claro que os tengo que presentar todas las terminaciones completas. Pero buena noticia que lo mejor de todo tenéis que saber lo de masculino. Si palabra masculina acaba en consonante, para convertirla en caso prepositivo tenéis que añadir solamente letra y. Todo el resto tipo de las palabras masculinas que acaban en signo blando, que acaban en i, lo tenéis que tener en cuenta que existen, pero quizás nunca tendréis esta necesidad de usar estas palabras. Lo de palabras femeninas lo mismo. La mayoría de las palabras femeninas rusas son palabras que acaban en a o que acaban en ya, que menos un poco. Mayoría son que acaban en a. Entonces lo mismo es fácil, tenéis que quitar y añadir ye. Palabras femeninas que acaban en ya, lo mismo. Quitáis terminación ya y añadir terminación ye. La misma terminación se añade. Pero las palabras otras femeninas que acaban en signo blando, que acaban en iya, son muy pocas. Pero tenéis que tener en cuenta que existen. Lo de neutro, lo de palabras neutras. Mayoría de las palabras neutras, en general, palabras de género neutro en ruso son pocas. Son pocas las palabras de género neutro en ruso. La mayoría de las palabras son masculinas o femeninas. Pero entre palabras neutras que existen en ruso, mayoría son que acaban en o ye. Y lo mismo. Si palabra neutra acaba en o, lo quitamos, añadimos ye. Si palabra neutra acaba en ye, no hacemos nada, se queda igual ye. Pero las palabras neutras que acaban en ie son muy pocas. Entonces, ¿por qué es fácil caso prepositivo? ¿Y por qué se aprende al principio de todos los casos? Porque es el más fácil. Porque si miráis ahora bien esta tabla, que todas las palabras, las más frecuentes, se forman con la misma terminación ye, añadiendo la misma terminación ye. Mayoría de las palabras masculinas son que acaban en consonante y se añade ye. Mayoría de las palabras femeninas que acaban exactamente en a o ya, también se añade ye. Y mayoría de las palabras neutras que acaban en o ye, también ponemos la misma terminación ye. Entonces, caso prepositivo podremos llamar también ye caso, porque casi a todas palabras, para convertirla en caso prepositivo, añadimos terminación la misma, ye. Seguimos con otra cosita más, lo de caso prepositivo. ¿Por qué se llama caso prepositivo así? Porque es el único caso que siempre se usa con alguna preposición. Siempre, nunca se usa sin preposiciones. Otros casos sí, otros casos pueden usarse con preposición o sin preposición. Esto ya vamos a aprender todo. Pero de momento lo de caso prepositivo siempre se usa con alguna preposición. Existen solamente 3 preposiciones que se usan en caso prepositivo. En este vídeo solamente voy a mencionar un poquito este tema de estas preposiciones, na. Pero en siguiente vídeo también voy a continuar con este tema y precisar un poquito más la diferencia entre estas dos preposiciones, porque esto sí que se confunde bastante. V, que significa en sentido dentro de. Na, que significa en, pero con significado encima
de. Y otra preposición más que ahora no la vamos a usar porque no nos sirve para nada en tema de prepositivo como lugares, que ahora estamos exactamente con este tema. Entonces, ahora tenemos dos preposiciones, v, na. V, na se traducen al español igual, en, pero matiz es. Palabra, preposición v tiene este matiz dentro de. Preposición na tiene matiz de encima, en la superficie. Esto también soléis confundir, porque ambas preposiciones v y na se traducen al español como en. Por eso tenemos que establecer la diferencia muy clara entre estas dos preposiciones, cuando usamos preposición v y cuando usamos preposición na. Vale, entonces este tema sí que es más grande, ya no puedo explicar todo esto en un video porque será demasiada información para vosotros. Hoy solamente he mencionado las cosas sobre preposiciones v y na. Más detallado lo quiero explicar en siguiente video, porque esto no lo veo suficiente. Para ahora lo que tenéis que tener muy bien y claro es que caso prepositivo. La primera situación cuando se usa caso prepositivo es cuando queremos decir que alguien o algo se encuentra en algún lugar. Lugar tenemos que poner en caso prepositivo. ¿Cómo ponerlo? Usando estas terminaciones, esta tabla que os presento. Cambiamos una terminación por otra. Terminaciones de caso prepositivo, como os he dicho, son bastante fáciles, que casi siempre vamos añadiendo terminación la misma, ye. Quiero que lo miráis tranquilamente después. Y también quiero que hagáis el deberes que está, como siempre, en descripción de este vídeo. Nos vemos pronto. Пока-пока.